Saludos. Según un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, los venezolanos presentaron el mayor número de peticiones de asilo en el año 2018. La cifra de solicitudes fue de 341.800 por encima de Afganistán y Siria. Es el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo. Eso lo dice la gente de ACNUR. Por otro lado, según este reporte, los principales países que recibieron estas solicitudes fueron Perú con 190.500, Brasil con 61.600, Estados Unidos con 27.500, España con 20.000 y Ecuador con 11.400. Es la noticia en este momento más destacada a nivel mundial sobre Venezuela, aunque el Washington Post tiene una noticia que no nos va a gustar absolutamente nada. Ya viene, y además viene el comentario de Julio César Camacho. Daniel Dara Farías va a hablar de los hermanitos Rodríguez, las joyitas esas de la revolución. Por otro lado, las personas están abandonando Venezuela por diversas causas, según esta información: violencia, inseguridad, miedo a ser perseguidos por sus opiniones políticas reales o percibidas, escasez de alimentos o de medicinas, falta de acceso a los servicios sociales o por imposibilidad de mantenerse a sí mismo o sus familias, dice el informe de ACNUR. Así estamos iniciando el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos Bravo 24 por YouTube, Voz de la Democracia y de la Libertad. Agradecemos a quienes nos ayudan a hacer este programa, como lo son Ángela Sago. Les recuerdo su más reciente trabajo, El nombre de los pobres los multiplicamos. Luego Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, 3 libros que ustedes consiguen en Amazon. Además de Aptitud Answer. Ellos hacen posible 24 horas por Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Les saludo Napoleón Bravo. Mi Twitter e Instagram es Napoleón Bravo y les recomiendo la página Tal Día Como Hoy. Un poco el gente en ambiente, el Tal Día Como Hoy. La página se llama www.lomejordenuestravida.com. Presidenta Bachelet entre por Maracaibo, inicie su visita a Venezuela por el Zulia. ¿Por qué Michelle Bachelet debería aterrizar en Venezuela directo en el estado Zulia? No solo porque es el primer estado de Venezuela, sino porque allí la expresidenta Bachelet podría ver todos los ejemplos de la ruina y el caos en el que los usurpadores convirtieron al país. Según un informe de Amnistía Internacional, el estado Zulia ha sido el más castigado por la crisis de todos los servicios públicos del país. Sin luz, sin agua, sin transporte público y ahora hasta sin gasolina, siendo un estado petrolero, los zulianos son el vivo ejemplo de la resistencia del venezolano para sobrevivir. Aquí en el Hospital Pedro García Clara, donde se trabaja sin luz. Tenemos 6 meses en la doctor Portillo que no nos llega el agua. Tengan compasión y con los niños, que son los que están sufriendo más que todos nosotros. Los testimonios del pueblo zuliano hablan de la magnitud de la catástrofe que la expresidenta Bachelet debe ver. Los niños no van a las escuelas. Nuestros pueblos indígenas forzados a migrar para no morir de hambre. Violencia y represión si se atreven a protestar contra este desastre. Entre apagones y colas por gasolina, los zulianos han olvidado lo más básico: dormir una noche completa. Hoy el país le pide, expresidenta Bachelet, que no se deje engañar por un régimen que intenta ocultar que ha sacrificado a todo el país para imponer una ilusión de normalidad en la capital. En Táchira o Mérida también padecen de constantes cortes eléctricos y al igual que en los estados Lara, Anzoátegui y Bolívar, sufren por la escasez de combustible. Solamente en Monagas reportan 70% de ausencia escolar por la crisis de los servicios públicos. Expresidenta Bachelet, en su visita, esto es lo que usted debería ver en Venezuela. Sí, señor. Así están las cosas en el país. Bueno, este es el resumen de la historia de las últimas 24 horas. Por un lado, Rusia presiona a Maduro para explotar el gas natural venezolano libre de impuestos. La petrolera estatal rusa Rosneft y sus proveedores estarán exentos de gravámenes
sobre el valor agregado y de aranceles a la importación para desarrollar 2 nuevos yacimientos de gas en la plataforma continental. Por otro lado, la visita de Bachelet es la gran noticia dentro de Venezuela. Le piden a la presidenta Bachelet, por un lado, trabajadores petroleros, que interceda por ellos ante el régimen venezolano, y por otro lado, familias de 150 presos políticos se van a reunir con ella para exponer la realidad que viven los detenidos por el régimen en las cárceles venezolanas. Y el régimen recibió a Bachelet con la promesa de que van a rectificar en materia de los derechos humanos. Mi nombre es Maricela Marulanda y soy hermana del doctor José Alberto Marulanda, colombo venezolano, médico cirujano, preso político en una cárcel de Ramo Verde, jurisdicción de Caracas, Venezuela. Según Diosdado Cabello, el doctor Marulanda está preso por ser pareja de una exmilitar en retiro. Jamás y nunca el DIN la ha detenido. Quien está detenido es su pareja. Hoy quiero responderle una pregunta que le hizo el periodista Jorge Ramos al señor Maduro. En Venezuela sí hay 800 presos políticos que han sido vilmente torturados, como el caso del doctor Marulanda. Le golpearon el oído derecho, no tiene audición por ese oído. Le pusieron una bolsa para asfixiarlo, le fracturaron sus manos. Y lo más grave es que el doctor Marulanda es cirujano de mano. Muy contradictorio, ¿verdad? Le dijeron, usted más nunca va a operar. Mi pedido para la señora Bachelet es el siguiente. Usted que ha sufrido en carne propia lo que significa ser familia de un preso político y más de un médico, por favor, no permita que le pasen por los sitios donde lavan y pintan. Usted tiene que entrar a la cárcel y mirar en las condiciones infrahumanas que se encuentran en Ramo Verde. Que no solamente él sea liberado, que sean liberados todos los presos políticos que existen en Venezuela, en todas las cárceles, muchachos jóvenes de 18 años. No sufren solamente los presos políticos, sufrimos todos los familiares de los presos políticos. Señora Bachelet, lo que necesitan todas las familias de los presos políticos es su libertad pronto. El senador por los Estados Unidos del estado de Florida, Rick Scott, aseguró que Estados Unidos mantienen todas las opciones en la mesa para que se resuelva la crisis en Venezuela, pero también aseguró que si esto no da resultado, se debe hacer lo necesario para hacer el trabajo. Por otro lado, Bolívar Field es la orquesta de integrantes que va a debutar en Miami el próximo día 30 de junio. Los músicos en su mayoría son venezolanos, se van a estrenar bajo la batuta de los maestros invitados Javier Mendoza y Carlos Riachuelo. Infobaes informa lo siguiente. Infobaes Online informa de la desaparición de la vía Coro Punto Fijo porque sencillamente, señores, no hay máquinas para despejar la vía. Véalo usted mismo. Increíble, ¿no? Increíble. Es que está en el suelo todo el país. Es impresionante. Por otro lado, Dollar Today reporta el enfrentamiento de colectivos y paracos en Ureña.
Así están las cosas. Esto lo reporta Dollar Today. Vamos con las noticias internacionales. Atención, la noticia de la prensa internacional. Tenemos a continuación el reporte no muy agradable de Washington Post, que dice lo siguiente. Destaca que con Maduro atrincherado en Venezuela, Trump ha perdido la paciencia y el interés en el tema, según dice uno de sus ex oficiales. Pero con Maduro todavía en su lugar y con pocos indicios de que esté en camino de salir, Trump se ha sentido cada vez más frustrado por un problema que, en palabras de un exfuncionario de Trump involucrado en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, siempre vio como un fruto bajito sobre el cual podría obtener una rápida victoria y promocionarla como un resultado de su política exterior. Le pedí a Julio César Camacho, hombre serio, periodista muy informado, que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y trabajando como periodista en los Estados Unidos y reportando y estando cerca de la información y de los personajes que son noticia, que me analizara el tema y que me lo grabara, y esto es lo que me envió. Adelante. 3, 2, 1. Saludos cordiales, estimado Napo. Bueno, tengo por acá el reporte ya preparado. Efectivamente, mira, pareciera pues, y esto de acuerdo al Washington Post, que la Casa Blanca está perdiendo interés en el caso de Venezuela. Y es algo lamentable porque si tomamos en cuenta los esfuerzos de Estados Unidos, esto es bastante grave. Y grave porque Estados Unidos, valga la redundancia, encabeza y es el bastión para la lucha para recuperar la democracia en Venezuela y se ha convertido en el transatlántico para estas causas que otros países están apoyando. Hay que recordar pues que el Washington no solamente ha hecho gestiones para lograr medidas económicas o sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, sino que también se han hecho esfuerzos para que otros países se sumen a esta causa. El título de la noticia del Washington Post es básicamente: el presidente Donald Trump pierde interés en Venezuela. Su apuesta era, en un principio, sacar a Nicolás Maduro. Parecía algo rápido y en la primavera Guaidó era reconocido no solamente por Estados Unidos, como decía, sino por más de 50 países. Hay que recordar también que en esa oportunidad Estados Unidos y obviamente la oposición en Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, habían prometido amnistía para los disidentes, incluyendo a los militares que se sumaran si le daban el apoyo a Juan Guaidó. Pero esta situación no se ha concretado, como se sabe, y esto ha sido bastante complejo. También hay que alabar y decir que las gestiones hechas por los enviados de Estados Unidos han sido bastante notorias. Si no efectivas, por lo menos han tenido reconocimiento. Hay que mencionar a John Bolton, a Mauricio Claver Carón y también Elliot Abrams, quienes analizaron bien la situación de Venezuela y en más de una oportunidad reiteraron el apoyo para la disidencia y la lucha por la democracia. Pero como han sucedido las cosas este año, ha habido bastante frustración. Primero que nada, se esperaba que a finales de abril, por lo menos el 1 de mayo, el alto mando militar de Venezuela se sumara a la oposición y que reconocieran a Juan Guaidó. Eso no ocurrió. Estados Unidos incluso también estaba esperanzado en que eso ocurriera, pero como todos sabemos, al final de cuentas, Leopoldo López tuvo que asilarse en una embajada, al igual que otros asambleístas que han tenido que emigrar del país porque o han sido amenazados con cárcel o han sido perseguidos políticos durante estos últimos meses. Hay que mencionar también que recientemente no hemos visto más tweets de Donald Trump sobre el caso de Venezuela y básicamente cuando ha declarado ante los medios de comunicación no ha dicho realmente nada sobre Venezuela y eso llama bastante la atención. En el último tuit, por cierto, él decía sobre el caso de Venezuela que los rusos le habían dicho que habían sacado su personal militar y su personal destacado en el país, cosa que, como todos sabemos también, fue desmentido inmediatamente por Rusia, diciendo que no, que su compromiso era permanecer en Venezuela y que ellos no tenían planes de salir todavía. Pero hay que pensar pues que la situación no es nada agradable, tomando en cuenta esto último que se está diciendo con relación a la Casa Blanca y su posición sobre Venezuela. Hay que pensar también que en Estados Unidos acaba de arrancar la campaña presidencial. El presidente Trump, por cierto, comenzó su campaña en Orlando y la mención sobre Venezuela fue mínima. Y hay que decir que esto es empezando la campaña, pensamos que a medida que avance el tiempo no se va a decir más nada. Y la noticia en este día
más que cualquier otra cosa fue el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que barcos petroleros fueron atacados en el Golfo Pérsico y un avión de reconocimiento de los Estados Unidos fue derribado por las Fuerzas Armadas de Irán. Irán dijo que sí, que lo había derribado porque se habían introducido en su territorio. Estados Unidos tuvo una respuesta de boca del presidente Trump diciendo que ellos no creían pues que esto hubiera sido lo correcto y que Irán había cometido un error gravísimo al atacar su avión, pero no hubo, como quien dice, una respuesta más contundente. Y en una rueda de prensa que hubo hoy en Washington durante la visita del primer ministro de Canadá con Donald Trump, el presidente norteamericano solamente se limitó a decir: ya sabrán pronto cuál va a ser la decisión de mi gobierno en relación a este ataque a este avión de reconocimiento de los Estados Unidos. Dicho esto, pues, lo que dé dividendos tal vez a la campaña del presidente Trump será lo que va a sonar más de parte del primer mandatario de los Estados Unidos, pero como dijimos anteriormente, es lamentable pues que se haya conocido esta información del Washington Post de que el presidente Donald Trump ha perdido interés sobre Venezuela. De vuelta contigo, Napo. Gracias, es el análisis de Julio César Camacho sobre el titular del Washington Post. Vamos ahora con el USA Today. Donald Trump minimiza el ataque de Irán a un dron estadounidense como un gran error por parte de algún estúpido. Me resulta difícil creer que fue intencional, le dijo Trump a los reporteros durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Creo que pudo haber sido la acción de una persona descuidada y estúpida. Trump también dijo que los estadounidenses sabrán pronto cómo planear responder. Irán, por su parte, dijo que el pequeño avión no tripulado había entrado en su espacio aéreo, pero Trump dice que estaba en aguas internacionales. Por su parte, el New York Times destaca que el Senado votó a favor de bloquear la venta de miles de millones de dólares en municiones a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes en una reprimenda severa y bipartidista al intento de la administración Trump de burlar al Congreso para permitir las exportaciones al declarar una emergencia sobre Irán. Estas tres noticias de la prensa norteamericana la hemos podido ofrecer gracias a la gente de Aptitude Answare en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Pero para completar también la información internacional, vamos a ver qué dice el servicio noticioso CNN. El principal titular a esta hora: Donald Trump, tengo la sensación de que fue un error. Probablemente Irán cometió un error. Me imagino que fue un general o alguien que cometió un error al derribar ese dron, dijo Trump. Por otro lado, en otro titular, autoridades dicen que David Ortiz fue atacado por error. Y en tercer titular que destaca CNN, senadores de Estados Unidos son informados sobre ovnis. Es el tercer titular que destaca a esta hora CNN en español. Vamos ahora a ver qué nos dice NTN 24, otro servicio noticioso perseguido por el narcorrégimen. El principal titular, diputado Richard Blanco, desde el exilio a Guaidó, vamos a echarnos una apuradita a Guaidó. El diputado Richard Blanco afirmó que los venezolanos no pueden solos contra el régimen de Maduro. Por su parte, en un segundo titular, Bachelet sostuvo una reunión con el defensor del pueblo venezolano y el ministro de la Defensa. Tercer titular, Frente Amplio Venezuela Libre convocó a manifestar frente al PNUD este viernes. Y cuarto titular de NTN 24, al menos un muerto y más de 8.000 desplazados por inundaciones en Uruguay. Estas son las dos noticias más destacadas a esta hora, señores, por CNN y por NTN 24. Pero vamos a hacer contacto para complementar la información a esta hora con Efraín Cruz desde Caracas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarles a todos lo que ocurre desde Venezuela, y tenemos que comenzar este jueves
Por supuesto, hablando de Michelle Bachelet, quien llegó ayer al país, ha estado en distintas reuniones. Hoy tocó con personeros de Nicolás Maduro, y entre las informaciones que se han filtrado hemos logrado obtener que ellos dicen que todo esto es por las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela, y que es por esto que la situación actual está de esta manera en que ella la está viendo. Simplemente está palpando la realidad que vivimos los venezolanos día a día. Otra información importante es que hoy hubo una manifestación de ex empleados de PDVSA, quienes ya llevan 500 horas en huelga de hambre, y fueron a las puertas de la Cancillería a manifestar. La prensa que fue a cubrir esto fue agredida por colectivos, y además la Guardia Nacional y la policía obligó a los periodistas allí presentes a borrar todo el material, no solamente de la protesta, sino de todas estas agresiones que fueron, por parte de los colectivos adeptos a Nicolás Maduro. También el presidente encargado, Juan Guaidó, pidió que el día de mañana viernes, cuando se reúna con Michelle Bachelet a las 9 de la mañana en la sede de la Asamblea Nacional, pidió a todos los venezolanos que salgan a las calles a manifestar por toda la situación que está viviendo el país, y que ella pueda ver de primera mano cuál es la situación real de lo que se está pasando hoy en día. Y antes de terminar, dos cosas importantes. Uno, el presidente de ALAF, de la organización, toda esta Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, informó que solo el 30% de los aviones están funcionando en Venezuela. Muchos vuelos ya tenían unos números muy importantes. Hablamos de 32 líneas aéreas extranjeras en el año 2013, de las cuales solamente quedan 10. Los distintos impuestos, que además lo que buscan es ganar dinero para poder de alguna manera cuadrar las cajas y los números, no permite que otras aerolíneas puedan estar trabajando en el país. Además, los altos costos de todo lo que es la gasolina y el combustible para estos aviones. Y antes de terminar, otra información importante que además la vamos a desarrollar un poco más adelante en próximas entregas. Les iré contando sobre el negocio que tiene el Ministerio de Turismo para repartirse el archipiélago de Los Roques. Asimismo, esto lo vamos a ir desarrollando, le vamos a ir contando también qué tiene que ver la Lugo en todo esto. Así le iremos contando poco a poco todo lo que ocurre de este lado del mundo. Como ustedes saben, esto puede cambiar, y en cualquier momento nosotros se lo vamos a hacer saber a través de 24 horas y de mi red social activa en Instagram, @Babuito. Seguiremos en contacto. Amar el espacio, el viento, las nubes, abrir horizontes, eso es volar. Solo con Viaza, siempre con Viaza. Sentir que el tiempo vuela, contar con gente atenta, amable y cordial, eso es volar. Solo con Viaza, siempre con Viaza. Viaza, la línea aérea de Venezuela. ¿La recuerdan? Viaza, la línea aérea de Venezuela. Bueno, vamos ahora con los titulares tanto de El Nacional como de La Patilla, dos servicios informativos perseguidos por el régimen. El Nacional publica como principal titular lo que dijo Luis Ortega Díaz sobre la reunión de Bachelet y Saad. La fiscal general de Venezuela en el exilio señaló que Tarek William Saad está usurpando un cargo público. Segundo titular, Guaidó envió un comunicado a Filippo Grandi sobre la crisis migratoria. El presidente interino de Venezuela indicó que al menos 4 millones de venezolanos son considerados refugiados. Y el tercer titular del Nacional: a esta hora suspenden hasta nuevo aviso las cirugías en el hospital de Táchira. Si se llega a presentar una nueva falla eléctrica de energía eléctrica en la región, solo quedarán con respaldo las áreas de emergencia general, pediátrica, trauma, shock, así como el quirófano de emergencia. Son los tres principales titulares a esta hora del diario El Nacional. La Patilla: familiares de presos políticos exigieron la libertad de sus allegados a Michelle Bachelet. Segundo titular, venezolanos en Colombia han recibido 52 toneladas de ayuda para paliar la crisis. Y el tercer titular de La Patilla, dice el senador Rich Scott: si las sanciones no funcionan, debemos estar listos para hacer lo necesario. Son los titulares de El Nacional y de La Patilla, dos servicios informativos que el narcorrégimen no quiere que usted se informe con ellos. Patria, patria, patria querida, no tengo agua, no tengo gas. Patria, patria, patria querida, no hay comida.
Bueno, señores, aquí tenemos en el teléfono, tengo a Gustavo Díaz de Dollar Today para que nos informe cómo está ese Bolívar soberano, que no es más soberano todavía por culpa de Trump y por culpa del bloqueo, porque el bloqueo es culpable de toda iba a decir cagadas, pero eso no se dice, eso es una vulgaridad que hace el régimen, el narcorrégimen. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón. Y saludos a la audiencia de la 24. El dólar cerró este jueves 20, ya del viernes 21 en 7.175,44. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 6.273,25. El dólar Bitcoin en 7.299,54 y el euro en 8.107,21. Arriba. Sí, señor. Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo. Mañana. Hasta mañana, Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Ya lo saben, para seguir a Gustavo Díaz y a Dollar Today, su Twitter es @Dollar Today, @Dollar Today. Vamos a ver que los hermanitos Rodríguez, ejemplo fiel de lo que es un revolucionario del siglo XXI, los hermanitos Rodríguez, de ellos va a hablar Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas y en especial para los suscriptores de tu canal Bravo 24. Creo, Napoleón, que cuando se haga la revisión de lo que han sido todos estos años, sobre todo los años del chavismo, ya en las postrimerías de la vida de Hugo Chávez y con toda esta desgracia que ha sido la putrefacción del chavismo con Nicolás Maduro, habrá que escribir las infames páginas de la historia de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Accidentes de la naturaleza, errores de la naturaleza. Estamos hablando de dos personajes que son capaces de torcer la verdad en función de su interés fundamental. Y el interés fundamental de los hermanos Caradura Rodríguez ha sido siempre vengarse de los venezolanos. Ellos odian a los venezolanos y consideran que tienen que vengarse de los venezolanos porque para ellos la revolución es una venganza. Por esas razones que con propaganda ocultan que hoy, en la Venezuela de hoy, gobiernan unos esbirros de peor calaña que los que mataron al papá de ellos. Que hoy ellos dirigen un régimen que oculta las torturas que reciben presos políticos en peores condiciones que las que recibió el papá de ellos. Que ocultan con su acción que en Venezuela la impunidad tapa cualquier crimen contra los derechos humanos como el que sufrió el papá de ellos. Y que además los hijos de presos políticos, de torturados, de asesinados y de perseguidos no tienen los derechos que durante la democracia sí tuvieron ellos. Que pudieron estudiar gratuitamente, que pudieron meterse en política gratuitamente, que pudieron hacer lo que les dio la gana. Hoy, familiares de presos políticos tienen que huir de Venezuela. El que le asesinan a un familiar, si denuncia, tiene que irse de Venezuela, porque si no cae preso también. Es evidente. El rol de estos dos personajes, o sea, escapa de la visión. El daño que le han hecho a Venezuela es inmenso. Y es allí donde entonces uno tiene que darle una vuelta de tuerca a la historia. Vamos a suponer que el hecho de que ellos le hayan asesinado de forma vil a sus papás sea la razón para que ellos sean como son. La pregunta es, con las acciones que están cometiendo ellos hoy a la cabeza de este régimen, ¿cortan esta cadena? Porque si todos los venezolanos víctimas de este régimen se comportan en el futuro como se están comportando ellos hoy, Venezuela va a vivir en una permanente venganza. O es quizás en eso lo que hemos vivido todos estos años. Pero de que hay que condenar a los hermanos Caradura Rodríguez como parte fundamental de lo peor de la putrefacción del chavismo, hay que hacerlo. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.
Gracias, Daniel Lara Farías. Es el comentario de Daniel Lara Farías. Su Twitter es DLaraF. Vámonos ahora a Florida Central con Damaso Jiménez. Adelante. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, les saludo a Damaso Jiménez y mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Bueno, vamos a meter un poco los incidentes más importantes en la Florida en las últimas 24 horas. Tiene que ver con el buque hospital y con el tema migratorio y también con el tema de la gasolina. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Washington, en compañía del vicepresidente Mike Pence, el comandante del Comando Sur, el almirante Clay Fowler y el secretario de Salud Alex Mitchell, despidieron el buque hospital USNS Comfort en el puerto de Miami, que llevará ayuda médica a los refugiados venezolanos que viven en Colombia y Ecuador y que se encuentran en precarias condiciones de salud. Vecchio dijo a los periodistas que la única manera para resolver la dura crisis que enfrentan los venezolanos es sacando a Maduro y llamando a nuevas elecciones. El embajador en Estados Unidos del presidente encargado Juan Guaidó subrayó que la crisis por la falta de alimentos, por la falta de medicina, fue creada por Maduro para atornillarse en el poder desde la esclavitud. Dijo además sobre el éxodo de casi 5 millones de venezolanos que están sufriendo fuera de Venezuela por la crisis de refugiados, que justamente es la situación de migración más grande en el continente en este momento, durante el 2019. Necesitamos detener esto ya, es una amenaza para la región y para los Estados Unidos, dijo abiertamente a lo que es la comisionada de los derechos humanos de la ONU, que se encuentra justamente por 2 días en Venezuela. Sobre el tema migratorio, Vecchio resaltó que el gobierno de Trump podría conceder el TPS, el estatus migratorio temporal, a los venezolanos, luego que el presidente Guaidó solicitara un decreto extendiendo la validez de los pasaportes vencidos por 5 años. La administración del presidente Trump respondió de inmediato para aceptar esa propuesta. También recordó que esa medida es un alivio para más del 70% de los venezolanos que viven en los Estados Unidos. Dijo que actualmente trabajan con el tema de la permanencia legal de los venezolanos para que no sean deportados. Creo que la administración de Trump está pensando seriamente sobre el tema del TPS y vamos a llegar a un mecanismo que alivie la presencia y legalidad de los venezolanos en los Estados Unidos. Pero también en cuanto al tema de la gasolina, podemos decirle que de acuerdo con la AAA, la Asociación de Automovilistas de los Estados Unidos, se aceleró ya la caída de los precios de la gasolina la semana pasada y esta, luego de una baja de cifras importantes en la oferta de petróleo y gasolina. Una vigorosa oferta de petróleo mantendrá bajos los precios de la gasolina, por lo menos durante todo el verano, según pronósticos de la AAA, lo que afirmó que esta semana podría haber una nueva caída de 5 centavos en el precio promedio en el estado de la Florida. Bueno, en lo que va del verano, el precio promedio del galón de gasolina en la Florida es de $2.57 el galón. Esto significa 11 centavos menos que en el Memorial Day o desde el Memorial Day y 30 centavos menos que el precio más alto que se ha tenido hasta el momento, o que por lo menos se ha dado hasta en lo que va del 2019, el cual se estableció en el mes de abril pasado. Los conductores en el estado de la Florida están pagando 9 centavos menos que la semana pasada, 17 centavos menos que en el mes de mayo y 26 centavos menos que por lo menos el 2018, por lo menos hace un año para esta misma fecha. El precio del barril de petróleo es de $12.50, más barato que en el 2018. Y la semana pasada el precio del crudo cerró a $52.51 el barril. Bueno, las zonas con la gasolina más costosa, bueno, sigue siendo Nápoles, $2.61 por galón, West Palm Beach, Boca Ratón con $2.59 el galón, Panama City con $2.58 el galón. Y mientras tanto, pues, ¿dónde se puede pagar la gasolina más económica? Bueno, en Punta Gorda, $2.38 el galón, en T-Villax en $2.41 el galón y en Jacksonville $2.42 el galón. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24. Recuerden mi contacto a través de las redes @Damaso Jiménez. Gracias, Damaso Jiménez. Muchísimas gracias desde Florida Central. Finalizando el día
jueves y empezando la noche, y Michelle Bachelet llegó a la Universidad Metropolitana para reunirse con familiares de los presos políticos. Fue recibida por el doctor Requesens y la guió justamente a la reunión con los familiares de víctimas de la represión. Y nosotros nos despedimos de la mano de Virginia Escobar, la Wicca. Adelante, Virginia, en 24 horas nos volvemos a ver. Hola, Napoleón. Para el viernes 21 de junio las energías recaen sobre Cladak, que representa el amor de pareja. Es una vibración que nos habla de libertad y fidelidad. También hace referencia a la amistad duradera. Es un buen día para hacer rituales de amor. Además que es el día del solsticio de verano y Neptuno se pone retrógrado. Y esto nos puede llevar directo a un mundo de fantasías o de sacrificios extremos. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a mantenernos con cuidado, sobre todo porque la Madre Tierra se hará sentir fuertemente en cualquier parte del planeta. El signo mejor aspectado es Capricornio, que tendrá éxito y excitación al ver el progreso de algo que deseaba y que representa el fin de tantos dolores de cabeza. Leo, cuando se trata del trabajo es mejor pisar tierra en estos momentos. Mira, los idealismos o los sueños no tienen espacios ahora. Aries, tendrás éxito finalizando o sacando algo, pero vas a necesitar ayuda. Piscis, por ahora tendrás muchas dificultades para administrar o concluir un encargo o proyecto. Virgo, te decepcionarás cuando las mentiras en tu entorno se caigan y a partir de ese momento exigirás franqueza, pero ya es demasiado tarde. Tauro, por ahora pareciera que las adversidades van en aumento. Solo respira profundo y recuerda que esto también pasará. Géminis, estás a la expectativa a ver cómo reaccionan los demás ante los acontecimientos. Acuario, comprometerse con un sueño ajeno es arriesgado. Mejor piénsalo primero. Libra, una relación llevará tus sentimientos a los extremos. Será simplemente ganar. Sagitario, debes dejar de lado el exceso de controles que tienes a tu alrededor, porque nada está fluyendo debidamente. Escorpio, vencerás a la competencia, pero cuidado, porque quedará un sentimiento de venganza por ahí. Cáncer, el destino te sorprende con algo muy bueno. Simplemente disfrútalo. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia.